Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. La moda y tantas otras cosas cambiaron de pies a cabeza cuando la Primera Guerra transformó el estilo de vida, las actitudes, la sociedad, la política y hasta a las personas. Nunca había habido otra guerra que involucrase a tanta población civil como aquella. Se atenuaron las restricciones que pesaban sobre las actividades sociales de las mujeres. Como las damas de la alta sociedad se habían quedado sin criados, ya no podían invitar a nadie a sus casas. Dejando aparte a los niños y a los viejos, París se había convertido en una ciudad sin hombres. El número de viudas de guerra comenzaba a superar el de las novias de guerra, y aquel ardor patriótico de los primeros meses había cedido el paso a un profundo desaliento. Entre referencias a los tiempos difíciles que se estaban atravesando y a la parquedad de dinero, las revistas de modas intentaban levantar los ánimos de sus lectores con artículos que llevaban encabezamientos como «París da un valiente espectáculo a pesar de las armas» o «París prescinde apenas de la prohibición de la alegría». Los miriñaques, las caderas en forma de pagoda y los dobladillos en disminución fueron sustituidos por las prendas deportivas y los jerseys. La escasez de telas condujo supuestamente a vestidos más cortos, mientras que la escasez de metal contribuyó a poner fin a las varillas metálicas y las ballenas para ceñir el cuerpo con los corsés. Se consideraba que la guerra era la culpable de que se hubieran estrechado las faldas y debido al racionamiento del carbón, al insaciable apetito de pieles. Las mujeres llevaban sombreros con plumas de buitre, vestidos hasta la pantorrilla debajo de las túnicas que casi se arrastraban por el suelo, todo envuelto en un remolino de tiras de piel de mono.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, usted a lo mejor se ha dado cuenta que hoy vamos a hablar de una mujer notable, de una mujer que cambió muchas costumbres a lo largo del siglo XX, que se erigió como una de las más grandes innovadoras dentro del mundo de la moda. Y eso es mucho decir, porque ella pasó de la moda de 1900 a la moda que después imperó en Europa y también en los Estados Unidos y acá en la Argentina, después de la Primera Guerra Mundial. Y como le decíamos antes, al comienzo, la guerra cambió las costumbres y también cambió la forma en que la gente se presentaba ante los demás. Esa mujer se llamó Gabrielle Chanel. Nosotros la conocemos como Coco Chanel, y su emporio ha permanecido a lo largo de los años después de su muerte, en 1971, con distintos diseñadores que se han hecho cargo de la Maison Chanel. Uno de ellos, quizá el más famoso, fue Karl Lagerfeld, que acaba de fallecer hace algunos meses, pero la casa Chanel, el prestigio de la casa Chanel, la calidad de los acabados de Chanel, sobre todo de la mano de Karl Lagerfeld, han sido aplaudidos en el mundo entero. Y usted me va a decir, la moda es un arte frívolo. Puede ser, o es una artesanía frívola, es algo muy exterior, pero sabe muy bien que la moda expresa formas de pensar, expresa formas de sentir, expresa toda una postura ante la sociedad. Y el ser humano, que ya se ha sofisticado a lo largo de los siglos, ya no puede vivir, así como nos conocemos ahora, no puede vivir sin la indumentaria. Y hay indumentarias e indumentarias, es decir, ahora se ha popularizado toda la moda deportiva, la ropa sport, la ropa cómoda, pero hasta el momento en que Chanel o Coco Chanel apareció en el mundo de la moda, las mujeres se veían encorsetadas, todo era diferente. Por supuesto no había todavía los medios de movilidad que hay ahora, entonces se podía manejar el cuerpo dentro de esas rigideces que imperaron a lo largo de muchos siglos. Desde la época de los griegos y de los romanos, que la mujer no se veía tan liberada como la puesta en escena que hizo Coco Chanel después de la Primera Guerra Mundial, que también lo tomaron otros diseñadores. Ojo, no es solamente ella, le digo la puntada final, le puso el moño, digamos. Pero ya muchos diseñadores como Poirot y Worth se habían dado cuenta de que tenía que liberarse el cuerpo femenino, que no podía ser de ese embaramiento que usaban con los corsés. Las mujeres te ponían 20 prendas interiores hasta llegar a la última. Es graciosísimo porque usted lo puede ver en internet, en YouTube, puede ver videos donde cómo se vestía una dama a fines del siglo XIX. Es decir, desde esos culottes inmensos que, bueno, tenían la suya, no voy a entrar en detalles, pero esas personas eran seres humanos comunes y silvestres. Tenían que llevar una vida normal, digamos, y todo era muy complicado con tanta vestidura encima. Y Coco Chanel se dio cuenta de que la mujer que había salido a trabajar después de que los soldados europeos fueron diezmados, y también los norteamericanos, diezmados a partir de la Primera Guerra Mundial, la mujer tenía que sentirse más cómoda. Tenía que tener una indumentaria que le permitiera moverse, trabajar en una industria, en un comercio, en el mundo de la moda, en las artes, pero de una manera mucho más flexible, mucho menos rígida. Y ella consiguió hacer eso, ella lo consiguió. Ella, que había nacido
el 19 de agosto de 1883 en un pequeño pueblo en el centro de Francia. Era una hija huérfana prácticamente. Nació en un convento porque sus padres eran pobrecísimos o pobrísimos campesinos. Ella nació en un convento y ya después, a la muerte de su madre y la desaparición de su padre, porque nunca más volvió a ver a sus hijos, a ella y a sus 2 o 3 hermanos, se crió en un convento. Se crió en un convento benedictino y eso le dio, por un lado, las ganas de independizarse, porque usted se imagina lo que era un convento a fines de la década del 80 o del 90 en pleno siglo XIX. Ella creció con todas las constricciones que le provocaba ser una pupila, para colmo huérfana, en un colegio de monjas. Y al mismo tiempo eso le sirvió para intentar zafar de las ataduras y hacer una propia vida, es decir, transformarse en una mujer autónoma. Ella dijo que nunca más sería pobre cuando salió del convento, y nunca más fue pobre. Fue una mujer que se hizo por ella misma y por la ayuda de algunos amantes que tuvo, y por las ventas inconmensurables que significaron los nuevos modelos diseñados y puestos en escena por Coco Chanel. Se transformó en una mujer supermillonaria y murió con no sé cuántos millones de dólares o de francos en su haber en el momento de su muerte en 1971. Pero supo hacer una vida muy autónoma, muy independiente. La música de hoy es una música debida a la mano maestra de uno de los genios de la música del siglo XX. ¿Por qué lo tomé? Porque yo decía, bueno, Coco Chanel en el mundo frívolo de París, en la década del 10, del 20, del 30, después del 50, después digo porque hubo un impas. ¿Qué música le ponemos? Ponemos Jacques Brel, no sé, Yves Montand, Maurice Chevalier, que me pareció que no pegaba. Y leyendo sobre Coco Chanel me acordé de que ella había tenido un gran amigo, hasta se habló de romance entre ellos dos, que se llamó Igor Stravinsky. Entonces yo dije, este programa sobre Gabriel o Coco Chanel lo vamos a ilustrar con música de Stravinsky, porque incluso ella hizo el vestuario para la consagración de la primavera en 1920. Trabajó mucho con Diaghilev, con Picasso, con Dalí, con Stravinsky, y ella se rodeó de las personalidades artísticas más rimbombantes y fulgurantes y prestigiosas del viejo continente a comienzos del siglo XX. Entonces, ya que fue tan amiga de Stravinsky, aunque quizá Stravinsky a usted le parece que no pega, entre comillas, con la frivolidad de la moda, no creo que sea tan así. Creo que la moda expresa, más allá del negocio que significa, expresa formas de pensar, expresa formas de relacionarse con los demás. Entonces dije, ¿por qué no Stravinsky? Y bueno, hoy está Stravinsky aquí, en este primer tema que escuchábamos, un fragmento de Pájaro de Fuego. Seguimos hablando de Coco Chanel después de esta pausa con música de Stravinsky, haciendo un fragmento de Petrushka, y después, bueno, tenemos la vida de Coco Chanel, que fue realmente fascinante porque ella, como le decía, se dio no solamente con los grandes intelectuales de su momento en Europa, sino con políticos y con gente de la nobleza. Supo manejar su vida hasta que falleció finalmente a los 88 años de edad, siendo ya muy vieja. Digo muy vieja porque estaba muy arruinada por la vida que había hecho, primero de mucho trabajo y después de mucha morfina, porque los dolores ella se los quitaba con 3 inyecciones de morfina al día, y eso la terminó de desbaratar. Bueno, seguimos escuchando a Stravinsky en su inolvidable Petrushka,
y después seguimos hablando de esta mujer que no voy a decir que fue una mujer extraordinaria, porque ese apelativo le significa o le cabe a alguien muy generoso, muy altruista, muy benefactor de la humanidad. No fue el caso de Chanel. Ella se limitó a mantener su moda, a seguirla, a hacer un imperio, a ganar muchísimo dinero, pero era una mujer absolutamente egoísta e indiferente hacia todo lo que no fuera ella misma y su entorno. No tenía idea de lo que era la condición social de la gente que después de la guerra, por ejemplo, vivió de una manera tremenda en Europa. Por eso digo, no fue una mujer extraordinaria, pero sí fue una mujer notable. Un fragmento de Petrushka de Igor Stravinsky, y esa música de Stravinsky, tan quebrada, tan rítmica, da idea de lo que se estaba viviendo en Europa en ese momento. A mí me fascina, Le digo que cuando yo puedo ver bien interpretado Un pájaro de fuego y sobre todo la consagración de la primavera, creo que allí está todo el espíritu de raíces terrenales que puede llegar a tener el ser humano, con un poco de locura en sí, porque no se olvide de que en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial a las puertas de Europa, y los compositores también se hicieron eco de eso, no solamente la moda femenina, los compositores también. Stravinsky fue un genio que estuvo al servicio de la ideología del momento, de quebrar,
quebrar reglas, de quebrar movimientos, de quebrar lo convencional. Bien, a ver, ¿quiénes fueron los grandes amigos de Coco Chanel, a quienes ella ayudó, porque fue muy generosa con sus amigos? Jean Cocteau fue uno de los grandes que ella estuvo ayudando, acompañando. Igor Stravinsky, que había tenido que huir de Rusia, era católico Stravinsky, había tenido que huir de Rusia después del advenimiento de la Unión Soviética. Estaba sentado en París, ella se hizo muy amiga de él, también de la esposa, porque bueno, eran las costumbres de la época, y fue una gran protectora de Sergio Diaghilev, el autor de el empresario que formó los ballets rusos. Junto, usted recuerda, a Nijinsky y todo lo demás. En el año 1920, Stravinsky estrenó La consagración de la primavera, que fue un escándalo. La gente quería romper el teatro cuando escuchó esa música, y no me extraña. A mí me sigue excitando las neuronas mentales cada vez que la escucho, y me imagino lo que debe haber sido en ese momento. Fue un escándalo. Después, inmediatamente en 1921, creó el primer perfume que se ha hecho legendario y que sigue hasta nuestros días, y que la mujer que lo usa dice que tiene un signo o un síntoma de distinción único. El Chanel número 5, que tanto se ha hablado de él. Cuando le preguntaron a Marilyn Monroe con qué se acostaba a la noche, qué se ponía para dormir, ella dijo solamente Chanel número 5. Bueno, eso pasó a la historia. Es decir, estaba desnuda con Chanel número 5. Una fragancia que fue la primera fragancia que llevó el nombre de su autora, digamos, porque ella lo hizo con un perfumista del interior de Francia. Mantuvo una relación con el poeta Pierre Reverdy, que después la dejó a ella y a la esposa y se fue a vivir a un monasterio. Paul Iribe, un vasco que vivía en Francia, que fue ilustrador y diseñador, una amistad que duró muchos años. Tuvieron un romance y después siguió una amistad que duró 40 años. Una de sus amistades más duraderas fue la de Misia Sert, que estaba casado con un pintor catalán, José María Sert, y las dos hicieron un tándem, una amistad íntima hasta el fin de sus días. Ambas mujeres, que eran dos millonarias, se acompañaron mutuamente durante muchos años, sobre todo en los interines que tenía cada una con respecto a su vida amorosa, porque a Chanel no le duraban mucho los caballeros que estaban con ella. Ella trabajó también para el cine, diseñó para el cine, la contrataron de Hollywood. Hizo la ropa de Gloria Swanson para Esta noche o nunca. Trabajó también sobre los cuerpos de Greta Garbo, Marlene Dietrich. Y en un momento determinado, en 1930 y pico, ella se hartó de Hollywood y dijo que Hollywood era la capital del mal gusto y de la vulgaridad. Bueno, creo que no estaba tan equivocada. Ella decía que la moda tenía que hacer a una mujer, y que en Hollywood la moda hacía de una mujer dos mujeres, es decir, la ceñían tanto, eso es lo que a ella le molestaba, la ceñían tanto y las demostraban exteriormente tanto los atributos femeninos que ella se sentía muy molesta, porque ella era una mujer que tenía mucho sentido de la estética y de la elegancia y del refinamiento. Eso es lo que hizo la moda Chanel. Le dio a la mujer no solamente soltura de movimientos, sino esa languidez que descubría lo que no había que descubrir o viceversa. Fue el signo de la casa Chanel. Es decir, una mujer pudorosa, pero muy sensual, cosa que los norteamericanos hasta ese momento no habían aprendido, de que una mujer puede ser absolutamente atractiva y sensual ocultando ciertas partes del cuerpo, no mostrándolas abiertamente, pero bueno.
Eso es cuestión de refinamiento y ella era francesa y no me extraña que pensara así. Llegó a tener una dotación de empleados de 4.000 empleados en la casa Chanel en París, cerca de la Place Vendôme. Vivió mucho tiempo en el Hotel Ritz de París después de la Segunda Guerra Mundial y hubo una mancha muy negra en su vida que, como ella era una mujer que tenía terror al comunismo, yo les dije hace un rato, era una mujer muy egoísta, era una mujer que vivía pendiente de ella y de su pequeño entorno y de hacer muchos millones, eso sí, no quería ser más pobre. Entonces se vendió a los alemanes. Ahora se supo, hace unos 7 u 8 años, descubriendo unos archivos que se habían mantenido ocultos, se suponía, pero no se estaba seguro. Pero ahora un investigador norteamericano descubrió archivos de ella donde hay menciones directas y cartas y documentos que la muestran como una agente nazi. Una agente nazi en París y después se fue a vivir a Alemania y a Suiza, sobre todo, cuando cayó en desgracia, porque después de el avance de los aliados y el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la empezaron a marcar, hasta que tuvo que exiliarse en Suiza, cerró su mesón, despidió a todos sus empleados y allí esperó a que la cosa amainara. Después vamos a seguir hablando sobre cómo volvió, finalmente, exitosa y con todos los laureles en 1954. Pero en el interín habían pasado 8 o 9 años en que se tuvo que comer la bronca que significó que, por un lado, el pueblo francés la despreciara, y los empresarios y todo el mundo, y por otro, ver el surgimiento de colegas que se transformaron en enemigos de ella, como Elsa Schiaparelli, por ejemplo, que fue la gran competidora de la casa Chanel, y sobre todo esa nueva moda que imperó en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, creada por el famoso Christian Dior. Christian Dior, que fue uno de los que vistió a Eva Perón en su momento. Bueno, ella tuvo que vérselas de una manera bastante humillante y opaca ante los nuevos diseñadores que estaban surgiendo. Pero claro, no se había portado muy bien con el pueblo francés y tuvo que pagar lo que tuvo que pagar. Estás escuchando Radio Pascal. ¿Qué te pasa? Nada, el fin de semana la camionera me puso una multa. ¿Por? Alcoholemi. ¿Tomaste? Solo un vasito. ¿Tomaste o no tomaste? Sí, tomé. ¿Y entonces de qué te quejas? En la ruta te cuidamos a vos y a los demás, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal.
Era abiertamente antisemita, Coco Chanel. Bueno, odiaba al comunismo y ella suponía que el comunismo era una conspiración judía que venía a traer la desgracia a Europa. Sí, estuvo dentro de lo que se consideraba en ese momento, en esta parte de Europa más occidental, de lo que era la Unión Soviética. No estaba tan errada, pero bueno, no se portó muy bien con el pueblo francés siendo agente nazi. Tuvo un amante nazi, se fue a vivir con él a Austria, entró en una etapa de ostracismo. Ella sola se impuso el ostracismo porque se dio cuenta que nadie quería saber nada ni con ella ni con su moda. Las transformaciones que ideó Coco Chanel para su moda fueron muchas, por ejemplo los vestidos lánguidos o las faldas lánguidas a media pierna, también a la rodilla, porque ella decía que la rodilla era algo muy feo dentro del cuerpo femenino. Ella pensaba eso, porque ahora sabemos que hay rodillas maravillosas, por cierto, y muy sexys, pero bueno, era la concepción que ella tenía. Los vestidos tenían que ser lánguidos, de telas livianas, muy al cuerpo, sin ser apretados ni ajustados. Las mujeres tuvieron que adelgazar porque ella misma decía que esa moda no podía ser usada con unos kilos de más, que todo tenía que ser lánguido. Entonces, la mayor parte de las europeas se vieron obligadas, entre comillas, o compelidas a adelgazar, a estar lánguidas, a mantenerse lánguidas. Una de las grandes transformaciones que hizo Coco Chanel fue el corte de pelo. Hasta ese momento las señoras, junto a los corsés, habían usado abundosas melenas recogidas en sofisticados peinados sobre la cabeza. Usted recuerda el epítome de todo aquello fue Sisi de Austria, por ejemplo, con aquel cabello tan largo que le llegaba al borde del vestido y que se hacían esos peinados recogidos tan extravagantes. Bueno, ella se cortó el cabello y las mujeres se dieron cuenta de que había que cortarse el cabello porque además hacía juego, tándem o pendant con la moda lánguida que usaba Chanel. Le dio paso a las joyas falsas porque después de la Primera Guerra Mundial el oro y las piedras preciosas escasearon. Ellas no, ella las tenía, ella las usaba, pero las clientas que habían tenido que ajustar el cinturón por las circunstancias económicas que se vivían en Europa, les dio joyas falsas, que nadie se había atrevido hasta ese momento a hacer perlas, por ejemplo, perlas falsas. Ella las hizo, las difundió, fue una locura de moda, todo el mundo las usó. Bueno, tuvo esa capacidad de imponerse. También transformó el vestido femenino a partir de las camelias, porque ella era una enamorada de la dama de las camelias, de Dumas, y bueno, se le ocurrió poner en el pequeño vestido negro, le petit robe noir, como le dicen en la moda, el pequeño vestido negro que queda bien en todo, queda bien durante el día, con distintos accesorios y sobre todo a la noche, también con diferentes accesorios. Las camelias que ella usaba sobre los vestidos negros le quedaban espectacularmente bien. Y bueno, supo hacerlo. Los vestidos lánguidos, las joyas falsas, las camelias, las perlas artificiales, las mujeres delgadas, los tacos bajos, o digamos una altura de no más de 5 centímetros, con un taco chupete, como se le llamaba a Luis XV, se llamaba en ese momento. Y bueno, todo eso significó una revolución en el mundo de la moda. Y también significó que se pusiera en marcha un movimiento industrial que colaboró a que eso se impusiera. Haremos una pausa, después vamos a seguir hablando de la rentrée que tuvo en 1954 Gabrielle Coco Chanel. Y bueno, hablaremos un poco más sobre esta mujer que, como le decía antes, no fue extraordinaria, pero sí fue una mujer notable y sobre todo porque cambió
A partir de cambiar la moda, cambió muchas costumbres de las mujeres y de los hombres en pleno siglo XX. Bueno, vamos a la actualidad artística y cultural de nuestro medio. Recuerde que en el espacio Documenta se presenta todos los domingos de este mes y del mes que viene La trágica agonía de un pájaro azul de Carla Zúñiga, con la dirección de Gonzalo Marul y Natalia De Gennaro. En ProArte, es decir, dentro de los 40 años del acontecimiento tan importante que significa tener una fundación durante 40 años ininterrumpidos, se celebra el 27 de septiembre ese aniversario, y recuerda que estará la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo haciendo obertura Coriolano de Beethoven, Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak y el concierto para violín y orquesta en re mayor de Tchaikovsky. Justamente de este tema escuchamos este fragmento. Bien, después de ese concierto extraordinario sigue la programación de los conciertos de Abono y del Montserrat con la música los días sábados y en la Academia Argüello, es decir, continúa por supuesto hasta fin de año la Fundación ProArte trayendo lo mejor de las manifestaciones artísticas en nuestro medio. Recuerde que Ricardo Saluzzo estará en Villa Allende todo el mes de octubre, fines de septiembre y todo el mes de octubre. Fíjese en los diarios, por favor. Y en la sala de Pierrot Lunaire en Entre Ríos 420, haciendo de anfitrión Horacio Burgos, el sábado 28 de septiembre, la presenta a Alejandra Tortosa, a Héctor Tortosa y a un cuarteto de cuerdas que hacen canciones homenajeando sonidos de pájaros nativos. Todo eso lo puede usted ver en el espacio que está trabajando mucho y bien, Pierrot Lunaire. A falta de otros espacios, por ejemplo, a falta del Teatro Comedia, que no quiero ni mencionarlo, del fastidio que me da al saber que no ha pasado nada con eso, se abren espacios alternativos como no puede ser de otra manera. Galería de Arte Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos de la provincia, en sus 50 años de vida, siempre al servicio de la cultura de Córdoba, en Obispo Trejo, esquina 27 de abril. Y a propósito, la Galería de Arte cumple sus 50 años el próximo 4 de octubre. Recuerde que el Colegio de Escribanos, en este momento, está cumpliendo los 102 años de vida ininterrumpida aquí en la provincia. La Fundación ProArte Córdoba está cumpliendo sus 40 años
40 años de vida al servicio de las manifestaciones artísticas de nuestro medio. Usted sabe que tiene su presencia en el Teatro del Libertador, en el Colegio de Montserrat y en la Academia Argüello, más allá de todas las actividades que hace en el Paseo de las Artes. Literatura, música, alumnos, etcétera, etcétera, alumnos de música, bueno, trabajan muchísimo. Le damos la bienvenida a los miembros de la nueva comisión directiva y quiero saludar especialmente a la arquitecta Marina Stivel, que estuvo hasta ahora haciendo un trabajo de 2 o 3 años exhaustivo. Le deseamos a los nuevos integrantes de esta comisión directiva que trabaja ad honorem que tengan el mismo éxito o mejor, porque siempre hay que tratar de superarse que lo que se hizo en la anterior gestión. Bien, sigo. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía, María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Recordá que hay distintos lugares donde se da cine de la más alta calidad. En La Llave, ex Galileo, este martes 24, se podrá ver una película suiza titulada El Orden Divino. Es del año pasado, un filme sobre el feminismo y en 1971 las mujeres en Suiza todavía no podían votar. Allí comenzó un movimiento que finalmente las llevó a poder, en 1971, parece mentira, las mujeres estaban con derechos laborales acotados y comienza a justamente tratar de luchar por el voto femenino, cosa que finalmente se consiguió. Y en la Biblioteca en la Biblioteca Vélez Sarsfield, el próximo miércoles 25, se dará una película sobre un hombre que decide investigar quién es realmente su padre biológico. ¿Es su padre realmente? Empieza una investigación en un filme que se llama Sácame de dudas. Y a propósito de las bibliotecas, quiero decirle que mañana, lunes 23, es el Día de las Bibliotecas Populares. Bien, Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Estás escuchando Radio Pascal. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos un fueguito ahí? La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas 0800-888-38346. A los incendios forestales los combatimos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal.
un fragmento de La consagración de la primavera y le decía que se había tenido que retirar Coco Chanel durante unos años de la opinión pública porque había sido muy vista su participación. No se sabía exactamente, se sospechaba que había sido agente nazi, pero después se supo, pero se sospechaba y entonces vio que el favor del público ya no estaba con ella. Al mismo tiempo empezaron a surgir otros diseñadores después de la Segunda Guerra Mundial y ella se vio realmente relegada a un segundo puesto, se fue a vivir a Suiza con su amante nazi, alemán, y bueno, en el año 1954 vendió su villa suiza, que era fastuosa, dicen, y se volvió a París. En el interín había surgido el nuevo look, o el new look de Christian Dior, que significó un éxito mundial, nada que ver con la moda que ella había impuesto. Es decir, volvieron las cinturas marcadas, los pechos marcados, las faldas amplias, abullonadas, los zapatos tipo bailarina, esa moda que usted vio, por ejemplo, en Sinfonía de París, en la década del 50. Bien, no se arredró, no se detuvo, volvió a poner su mesón, la levantó nuevamente, contrató gente y dijo, conmigo no van a poder. Entonces, como ella había hecho relaciones en Hollywood en la década del 30 y le había gustado participar en el mundo del cine a pesar de que detestaba la moda que hacía Hollywood para sus actrices, se decidió a vestir actrices europeas. Primero había trabajado con Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Rita Hayworth. Recuerde que el vestido que tenía Jacqueline Kennedy el día del asesinato de su esposo era un traje Chanel rosa, porque ella había impuesto el traje Chanel hecho en tweed, esa tela bastante gruesa, entramada, que es el tweed, y había hecho unas chaquetas cortas, sin cuello, con una blusa blanca emergiendo de la parte inferior o interior, con unas faldas de basé, zapatos de taco muy bajo, apenas de 3 o 4 centímetros. La moda que usó, le voy a decir, Catherine Deneuve en Belle de Jour. Esa fue la moda que se impuso en ese momento en la década, a fines de la década del 50 y comienzos del 60. Ella vistió a Romy Schneider en muchas de las películas del gran momento de Romy Schneider en Francia, y vistió a Jean Moreau en la película Los Amantes, y también se impuso con Delphine Seyrig en un filme de Alain Resnais que fue muy famoso, que mucha gente vio y no entendió, pero ahora si lo viera, bueno, es otra cosa, basada en un cuento de Cortázar que se llamó El año pasado en Marienbad. Es del año 1961 y si tiene oportunidad de verla, véala, porque creo yo ahora sí se comprendería perfectamente, pero en ese momento fue una película que las masas no huyeron despavoridas, no apreciaron. Digo las masas por decir el gran público, pero los intelectuales de la Nouvelle Vague estaban fascinados con el cine de Alain Resnais, por ejemplo. También la vistió a María Callas, a Audrey Hepburn y, como le dije antes, a Jacqueline Kennedy. Finalmente, esta persona tan tirana, tan solitaria, tan egocéntrica, se le fueron muriendo sus amigos, se fue quedando sola, no se casó nunca, no tuvo hijos, y murió sola, no olvidada, pero sí sola, en París en 10 de enero, creo que fue, de 1971. Pero su legado continuó, su legado sobre la mujer elegante y refinada que ella se dio en crear, sigue adelante, porque la ropa Chanel, a través de otros diseñadores como Karl Lagerfeld, ha sido rediseñada y ha sido aprovechada.
Usted ha visto los desfiles de Lagerfeld, por ejemplo. Sigue el tweed adelante en sus distintas variantes, siguen las botas, siguen los collares de perlas, por ejemplo. La mujer Chanel es impecable. Ella decía que una mujer mal vestida se destaca se la ve a la mujer. Cuando una mujer está impecablemente vestida, se destaca a la mujer. Es decir, pasa a ser un marco de referencia, un marco de adorno de cualquier mujer. Ella no era una mujer precisamente linda, pero con la ropa que usaba se le veía muy elegante, y eso es lo que más interesó en ese momento. La creadora del pequeño vestido negro, Le Petit Robe Noir, que hasta el día de hoy se sigue usando y se sigue difundiendo, porque ¿quién no tiene o qué mujer no tiene un vestido negro en su armario que la saca del apuro? Y seguramente usted también, y yo también. Bien, después de otro fragmento de la consagración de la primavera, les voy a leer algo que dijo un estudioso de Coco Chanel. Coco Chanel fue una mujer ambiciosa, hiperactiva, inteligente, con intuición empresarial, considerada una persona con mal genio, exigente y perfeccionista en su oficio. Muchos la consideraron una visionaria y una líder nata. En cambio, otros creían que tenía tendencia a ser calculadora y oportunista, razones que la llevaron a sociabilizar con contactos de la alta sociedad con el fin de lograr ventajas para su negocio. Por otra parte, se le criticó por no tomar ninguna postura firme en épocas de inestabilidad política y que supo moverse dentro de los cambios institucionales para que su negocio no desapareciera. Se la llamó una oportunista consumada.
no creía en nada excepto en la moda. Ella creía en las ropas bonitas, en su negocio, y no le importaban ni Hitler ni las políticas del nazismo. Por otra parte, dijeron que era tan contradictoria como solamente ella podía hacerlo. Por un lado, hizo comentarios antisemitas. Sin embargo, uno de sus mejores clientes era judío, como los Rothschilds, y de hecho su socio en el negocio era judío y lo continuó siendo después de la guerra. Actualmente, dice este ensayista, se ha constatado que esta actitud era frecuente en la clase empresarial de la época e incluso en empresarios estadounidenses quienes se enriquecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, liberó el cuerpo femenino del tradicional corsé, hizo que las mujeres se cortaran el pelo, no porque les impuso, sino porque todas se dieron cuenta de que era mucho más práctico tener el cabello corto. Fue una persona, una diseñadora muy imitada por sus colegas, sus competencias, y al mismo tiempo, por supuesto que su vida tan fascinante, por un lado, y tan contradictoria por otro, fue llevada al cine y a la televisión. Hacemos una pausa y después les termino de contar las adaptaciones que ha habido al cine y a la televisión de la vida y obra de Coco Chanel. Estás escuchando Radio Pascal. ¿Podés creer que los de la caminera me pusieron una multa por no usar el cinturón de seguridad? ¿Pero lo tenías puesto? Y no. ¿Y entonces? ¿De qué te quejas? En la ruta te cuidamos a vos y a los demás, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal.
Después de este fragmento de Pájaro de Fuego, ya estamos terminando el programa y quiero leerles la última parte de un libro que es una biografía de Chanel, que se llama Coco Chanel, de Axel Madsen, y en el último capítulo dice lo siguiente: alrededor de casi 50 años después de su muerte, la fascinación intemporal de Gabrielle Chanel sigue reinando suprema. El estilo Chanel sigue vivo en todas partes, canonizado y copiado con más fervor que nunca. Siempre de moda sin ser atrevido, el traje chaqueta Chanel ha cobrado nueva vigencia y propiedad. Una línea rica, refinada y por encima de todo una línea del buen vestir. Era una indumentaria de mujeres basada en elementos masculinos. Trajes, chaquetas que sentaban como un guante. Cantidades de billutería en sustitución de las discretas joyas auténticas, simples vestiditos negros, blusas blancas flamantes, botones dorados, faldas de pliegues, chaquetas azul marino, bolsos acolchados, el famoso bolso Chanel, y zapatos con el talón descubierto y la puntera negra, que este año viene con todo. Son prendas fundamentales del guardarropa de una mujer profesional. Eclipsada en épocas en que la moda propiciaba la excentricidad y la exageración, y solicitada en tiempos de indecisión y de búsqueda de certidumbres, la moda Chanel, se dice una vez más que su modernidad es eterna. Quizá o no, ya veremos cómo va evolucionando la cosa, pero lo cierto es que en este momento distintos diseñadores siguen copiando o inspirándose en la moda de Coco Chanel. De esta manera quisimos traer a nuestra mesa de trabajo a una mujer notable que cambió muchos aspectos de la vida del siglo XX, sobre todo en el aspecto exterior y sobre todo en la postura que la mujer ha tenido en los últimos años, porque si hubo alguien que fue una rebelde contra las imposiciones del momento, contra la pacatería y la hipocresía, que ella también lo fue, sin ninguna duda, pero se rebeló contra muchas circunstancias de su época, fue justamente Gabrielle Chanel, una mujer que se hizo a sí misma y que se juró al salir del convento cuando ya era mayor de edad, a los 19 o 20 años, se juró de que nunca se iba a casar, o juró que nunca se iba a casar, que nunca iba a ser mantenida por un hombre y que iba a ser rica, cosas que consiguió. Ahora, hay algo también que es muy cierto. Ella se reunió de gente de muchísimo dinero, fue amiga de políticos, amiga de intelectuales, pero por ejemplo Winston Churchill era un hombre que la frecuentaba permanentemente en sus residencias. Y así con muchos otros, más allá de los líderes nazis que ella sottovoce quiso frecuentar. Bueno, creo que con esto ya está más o menos todo dicho de quién fue Coco Chanel. Usted ya tiene una aproximación a una vida que cambió parte de la imagen exterior del siglo XX y quisimos traerla a nuestra mesa de trabajo. Antes de despedirme, recuerde que ahora en el mes de octubre presento mi segundo libro. Se llama Elvira y la señora. Después le cuento quién es Elvira y quién es la señora. O a lo mejor usted se lo está imaginando. Quiero agradecer a Diego Quiroga, a Matías Sáenz, a Gustavo Seifer, a Raquel, Julie, Elena, Mercedes y Rodolfo, Jorge y Rosa Rullero, Marcelo Moreno, Miriam Brusa, María Zanini y tantos más que nos escuchan todas las semanas. Me despido con la frase que nos ha venido embargando y acompañando en los últimos tiempos. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Yo me despido hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos nuevamente aquí con ustedes. Chau, hasta entonces. Auspició este programa
Gobierno de la provincia de Córdoba. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán